Bueno, hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Hemos hoy hecho el estudio en casa debido a la nieve. Está nevando afuera, como, bueno, no sé si aún sigue nevando, pero bueno, las calles están todas blancas. A los que son de Sudamérica dicen qué lindo. Los que estamos aquí ya, con un día ya nos basta ver la nieve, las fotos y ya está, ¿no? Y bueno, estamos como la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que alababa a Dios por la iglesia y por las casas. Ahora estamos por las casas alabando a Dios. Así que vamos a dar secuencia al estudio que estamos haciendo. Hemos intitulado la serie Permanecer en Cristo, basada en el libro de Efesios. Hemos visto que se divide en tres partes la bendición de Dios hacia nosotros. Semana pasada hemos visto las bendiciones del Padre hacia nosotros. Hoy vamos a estar mirando las bendiciones del Hijo hacia nosotros. Y semana que viene, ya como pueden prever, las bendiciones del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Vamos a enfocar hoy en eso de las bendiciones del Hijo, de Jesús. Veamos Efesios 1, de 7 a 12. Ahí en esa puerta tienen Biblia si quieren. Los que tienen el móvil. Por falta de Biblia, no es que aquí en casa están unas 10 Biblias más. Ahí está. Efesios 1, de 7 a 12. Había hablado que Pablo ha usado una figura del lenguaje que es una eulogía que va haciendo una alabanza a Dios. Es como la doxología, pero es comenzando, ¿no? Así que, y siempre pareciera que es una poesía que va haciendo siempre a cada tanto. Dice, para la gloria de su nombre, termina eso, ¿no? Es seguramente algo conocido en el contexto judío que él venía. Se puede ver en los salmos, como por ejemplo ese salmo dice, para siempre su misericordia, dice, y para siempre su misericordia. Bueno, Pablo usa lo mismo formato en ese capítulo. Es una oración que Pablo hace. Puede ver que no tiene stop, ¿no? Parece que se enchufó ahí con el Espíritu y salió. Y se ve que era algo que él ya tenía, por así decir, medio que memorizado, pero salió todo eso. Una oración de él es algo tremendamente rico en lo de doctrinal hacia nosotros. Vamos a ver la estructura que ya hemos hablado, ¿no? De el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también se puede dividir entre las bendiciones del pasado, las bendiciones del presente, las bendiciones del futuro. Entonces, en el pasado Dios nos bendijo desde antes de la creación del mundo, como dice que el Padre nos predestinó antes de la formación del mundo. Ahora vamos a ver en Cristo, como dice la serie, permanecer en Cristo. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo? Todas las bendiciones que tenemos en Él y todas las bendiciones que vienen del Padre solo podemos recibir si estamos en Cristo. Si no nos movemos de allí. Como Cristo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Leamos Efesios 1, de 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Hasta aquí. Vemos el versículo 7. Lo primero que puedo ver, y no puedo pasar por delante de la primera frase que dice,
Redención por su sangre. La primera bendición de Cristo es redención. ¿Y qué es redención? Una palabra muy bonita que se usa bastante en el medio cristiano evangélico. Pero ¿qué significa eso? Es ser redimido, ¿no? La redención, en un contexto, es pagar el precio por algo, por así decir, ¿no? Y en el Nuevo Testamento ya coge otra connotación que vamos a ver Pablo usando muchas veces esa figura, que es, dice que en el Imperio Romano tenía, creo que era, no sé si eran 3 millones o 30 millones de esclavos en el Imperio Romano, y que era casi 25% de la población del Imperio Romano era esclavo. Entonces, ¿qué pasaba con la esclavitud? No es que la Biblia apoya la esclavitud, no, era el contexto que vivían ellos en lo entonces. Entonces, ¿qué pasaba con la esclavitud? Bueno, si tú necesitabas un esclavo, pues podías ir allí, a un mercado de esclavos que tenía entonces, lo pagaba por un día, lo llevaba, trabajaba y después lo llevaba de vuelta a su lugar. Podías pagar por él y quedarse con él y todos los días trabajaría para ti, o podías pagar y liberarlo. Y eso es lo que es redimir. Redimir también se usa en un contexto de un rescate por alguien que está prisionero. Y si veamos en el Antiguo Testamento la figura que se hace con la redención, cuando el sumo sacerdote una vez por año escogía 2 corderos, que era sin mancha, perfecto, para hacer el sacrificio. Y alguien tenía que pagar. Antes de entrar allí, quería mencionar que ¿cuál era la paga por el pecado? Romanos 3:23, si usted no lo sabe de memoria, pues debería saberlo ya. Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo podría Dios pagar nuestros pecados? Con la muerte. En ese caso, de un cordero. El cordero, el sumo sacerdote le ponía la mano encima y de ahí se transfería, en teoría, los pecados del pueblo hacia el cordero, le sacrificaba la sangre, cogía la sangre, no me acuerdo ahora el nombre de la vasija, pero bueno, en recipiente, lo llevaba hacia adentro del Santísimo Lugar y vertía sobre el propiciatorio. Son palabras que se usan, propiciatorio. ¿Por qué? Porque Cristo hizo propicio nosotros para con Dios. O sea, nos reconcilió con Dios, ¿no? El propiciatorio era para que se aceptara la sangre, el pueblo era una vez más aceptado por Dios. Cuidado, que ser sumo sacerdote era una profesión de riesgo, porque yo no sé si lo haría. Él tenía que coger la sangre y entrar en el Santísimo Lugar. Si Dios aceptase la ofrenda, todo bien. Pero si Dios no aceptase, ahí mismo se moría. Él tenía unas campanitas en la ropa y tenía que entrar medio que bailando ahí dentro para que se supiera que aún seguía vivo. Y tenía una cuerda que le ataba de la cintura, porque si moría nadie podía entrar adentro para sacarlo, tenía que jalarlo de la cuerda, ¿no? No sé, la Biblia no menciona ninguno que murió, pero bueno, imagínense que tú tienes que entrar en un lugar para pedir perdón por los pecados de Suiza, por así decir, ¿no? Estamos en Suiza, y si Dios no acepta, vas a morir. No sé, que vaya el vecino, yo no voy allí, sí. ¿No? Bueno, pero es un sacerdote, era una profesión medio de riesgo, como digo. Pero así era. Y el otro, que dije que escogía 2, otro cordero, pues le soltaba para que se vaya al desierto. ¿Qué quiere representar eso? Que la sangre del cordero redimía nuestros pecados. Deberíamos nosotros morir y esa sangre pues pagaba el precio de la muerte que tenía nosotros, así perdonando nuestros pecados. Pero no solo nos perdonaba, sino que nos liberaba. Por eso liberaba un cordero para que fuera al desierto, para que
supiéramos que no solo éramos perdonados, sino también libres del pecado. Y eso fue cuando Juan vio a Jesús, Juan Bautista vio a Jesús venir a él, dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante la revelación que tuvo Juan, porque hoy es muy fácil decir, conocemos la Biblia y tal y cual, ya murió y resucitó, pero qué convicción que veía aún vivo él, si aquí ese hombre va a redimir a toda la humanidad. Y eso es lo que está hablando el texto de Efesios. Tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Él ha pagado por nuestros pecados. Y no solo pagó, sino que nos liberó. Nos trajo libertad. Hoy tenemos libertad para que podamos vivir lejos del pecado. Antes no teníamos opción. Estamos bajo el yugo, es como esclavos que éramos obligados a hacer algunas cosas por nuestra naturaleza, porque nosotros éramos inclinados al mal. Tenemos esa, ¿cuál es la palabra? La pecaminosidad latente que nace en todos los hombres, que nos impulsaba a pecar, estamos subjugados a eso. Pero donde éramos esclavos, vino Cristo a traer libertad para nosotros. Por eso tenemos una fuerte referencia con el Egipto y la libertad de la esclavitud a la salvación, ¿no? Y ahí también hubo un cordero de por medio y tal, y que fue el símbolo que iba a ser la redención. Fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. No solo vivimos el perdón del pecado, sino que vivimos libres para vivir una vida sin pecar. Por eso Juan decía, ¿no? El Cordero que quitó el pecado del mundo. Pero Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. No solo te libró de la muerte, te da una vida eterna. Y dice, bueno, te da una vida. Bueno, la vida igual más adelante volverás a morir, ¿no? Como pasó con Lázaro, ¿no? Jesús le resucitó, pero después murió, no está vivo hasta hoy. Pero la vida que ofrece Jesús es una vida eterna. Nos regaló una vida eterna. Cristo resolvió por el derramamiento de su sangre redimirnos del pecado y hacernos libres. Pero como dije la semana pasada, eso no es solo cosa del pasado. Tal vez nosotros nos ponemos a pensar y decir, ay sí, qué bueno que fue ese día que me entregué al Señor. No, me gusta esa canción que dice, todos necesitan de un Dios que salva. ¿Por qué? Porque lo necesitamos hoy. Porque si la gracia de Dios no está sobre nuestras vidas, somos igual de pecador que cualquiera que están allá afuera. Es algo continuo. En el inglés tiene un tiempo verbal que se llama present continuo, ¿no? Es un presente que va continuando, que no se ha terminado. En el alemán también tiene, pero no me acuerdo cómo se dice en alemán. Pero algo que está pasando ahora, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que Dios nos está librando, nos está salvando, nos está redimiendo. Es algo que estamos viviendo, una salvación tan grande. No es cosa del pasado, es algo del presente para que podamos vivir esa bendición de Dios en nuestra vida. Pero dice Pablo, si fuimos libres de esa esclavitud, no volvamos más a esclavizarnos nosotros mismos. Si Dios nos ha dado la victoria, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha hecho vencer, no volvamos nosotros mismos a esclavizarnos de nuevo. Así que, lo primero, tenemos redención por su sangre. Y segundo dice, según las riquezas de su gracia. Gracias, mi amor. La palabra gracia, ya he hablado varias veces. La misericordia, bueno, hay varios varios conceptos sobre la palabra, ¿no? Definición sobre la palabra. Pero bueno, hay una que me gusta mucho, que misericordia es no dar algo a una persona que merece. Por ejemplo, esa persona merece ser castigada y no le da. Como pasó ahora, me voy a meter en líos, ¿no? En España con la amnistía fiscal, ¿no? Había personas que te debían pagar una multa y dije, bueno, si traes tu dinero, te vamos a perdonar. Es misericordia. No da
algo que debería dar. La gracia es más allá. Yo siempre acostumbro decir que la gracia es como si fuera la segunda milla de la misericordia. Aparte de no dar lo que merece, la gracia al revés, dar algo que uno no merece. Lo que merece la persona un castigo, tú vienes como regalo. Y eso hizo Dios con nosotros. En vez de castigarnos por nuestros pecados, nos perdonó, nos redimió y por su gracia nos bendijo. Y eso hizo Jesús. Y dice, según la riqueza de su gracia. No según la riqueza humana. Mira, yo me puse a pensar, por ejemplo, Bill Gates. Bueno, no sé si aún sigue el número 1 de Forbes y tal. Yo ya me he desconectado. La verdad que ese año me han invitado para participar en la reunión ahí de los Bilderberg, pero no pude ir al final. Pero Bill Gates es un hombre muy rico, muy conocido, ¿no? Y si yo le digo, Bill, por decirle la intimidad, dame algo de tu riqueza. Él me coge $1 y me da, y me dio parte de su riqueza, de verdad, 50 centavos, lo que sea, $1. Y ahora se digo, Bill Gates, dame según la riqueza que tú tienes. Unos cuantos $1 más te va a dar, porque según la riqueza que él tiene, te dará. Entonces yo digo, dame parte de su riqueza, con $1 es suficiente, es parte, ¿no? Y dice que Jesús nos bendijo según la riqueza de su gracia. ¿Y Jesús es rico? ¡Wow! Es dueño de todo el universo. Dice que por Él, para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Que Cristo es el centro de la creación. Que si Él tiene gracia, si Él vino al mundo para morir por nosotros, para reconciliarnos con Dios. Y es riquísimo en gracia. Y si Él nos bendice, según esa gracia, no va a ser según lo que merezco, sino según las riquezas que Él tiene para darnos. ¿Sabe? Por eso Él decía que debemos aprender a tener tesoros en el cielo. Porque Él tiene muchos tesoros escondidos para darnos. Dice que Él nos revelará cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Y no hablo de riquezas materiales, porque si Dios quiere bendecirnos materialmente, lo va a hacer. Porque el problema de Dios no es el dinero, es amar al dinero. Dios puede ser uno millonario si quiere. Y no es que predicamos eso, ahora va a ser millonario, no. Pero puede hacerlo. Creo en la prosperidad de Dios. Si hay un propósito y Dios quiere hacerlo, y si quiere hacer conmigo, gloria a Dios. Pero lo que Dios ofrece es una riqueza espiritual incalculable. Dios tiene para darnos en Jesús riquezas, tesoros escondidos. Por eso dice, es como el hombre que encontró un campo con tesoros escondidos. Y Él es ese tesoro. Ese es ese campo que tiene varios tesoros escondidos. ¿Y sabe cómo podemos tener ese tesoro? Permaneciendo en Él. Y Él da a nosotros según su riqueza, no según merece. Menos mal que Dios no me bendice solo lo que merezco. Menos mal. Porque si me fuera a bendecir solo lo que merezco, yo no tendría ni la mitad de las bendiciones que Dios, ¿qué mitad? Mucho menos que la mitad de lo que Dios ha bendecido hasta hoy. Y Dios es riquísimo en gracia para darnos. Así que Él nos da según su gracia. Así nos bendice Jesús diariamente por su gracia, sobreabunda de bendiciones. Versículo 8 dice, nos da sabiduría e inteligencia. Dice la palabra de Dios que el que es falto de sabiduría, pídasela, que Él lo dará. Y habla también, creo que al principio de Colosenses, de una inteligencia espiritual, ¿no? Que nos puede dar. Y aquí Efesios vuelve a hablar del tema, ¿no? Que nos da sabiduría e inteligencia. Lo que puedo ver aquí es que Pablo usa palabras difíciles. El mismo apóstol Pedro dijo que Pablo era un hermano difícil de entender. Las cartas que le hacía. Pero lo que quiere decir en el contexto Pablo es que Jesús
revela su voluntad a la gente. Que habla de, versículo 8, que hizo sobreabundar sobre nosotros con sabiduría e inteligencia, en 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito de la cual había propuesto en sí mismo. O sea, Dios te trae revelación por medio de Cristo. Una de ellas, por ejemplo, es que los gentiles podrían también ser salvos. ¿Y quiénes son los gentiles? No son la gentuza, no. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Por ejemplo, el Evangelio llegó a nosotros por esta revelación que hizo a Pedro. Por esa amor que puso en el corazón de Pablo hacia a los otros pueblos y no solo los judíos. Entonces llegó después a Sudamérica, llegó a nosotros, pero por ese misterio que se reveló, pudimos ser alcanzados nosotros. Y eso hace Dios, revela cosas de nuestro corazón que nunca podríamos imaginar. Jeremías dice que nos mostraría cosas ocultas y desconocidas. Y eso hace Dios. Dice Jesús que ya no llama más siervo, sino le llama amigo, porque el amigo le hace saber qué va a pasar, ¿no? Y eso es lo que ofrece Cristo a nosotros, revelación de la voluntad de Dios. Si quieres conocer la voluntad de Dios y hacer Cristo a un lado, nunca podrás conocer lo que Dios espera de ti, porque Cristo revela la voluntad de Dios para ti. Es indispensable permanecer en Cristo para conocer qué quiere Dios de ti, porque Él es el medio. Y estudiando mucho ese capítulo 1 de Efesios, me he dado cuenta que Dios nos bendice por medio de Cristo y el Espíritu Santo ejecuta esa bendición en nosotros. Entonces la Trinidad trabaja en conjunto. Si fuera un crimen que estuviera cometiendo, sería cómplices uno del otro, ¿no? Porque no, el mentor es Dios, Cristo es el medio por el cual lo hace, pero el Espíritu Santo es el que ejecuta todo lo que ha planeado Dios en medio de Cristo, ¿no? Es el que trae a nosotros. Por eso Jesús dijo, les enviaré un consolador. Vendrá, no estaréis huérfanos. Y eso es, no estamos huérfanos hoy, porque por medio de Cristo, de las obras de Cristo, pues fuimos bendecidos en gran manera. Y cuidado, no fue casualidad. No fue que, bueno, hice un hombre tan bueno en el jardín y pecó, ahora tengo que arreglar lo que el hombre hizo, ¿no? A veces tenemos que pensar así, que Dios sobre la marcha pues improvisó un plan y bueno, ahora hay que salvarlo, ¿no? No, desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era redimir la humanidad. ¡Wow! Dios crió el hombre sabiendo que iba a pecar. Dios hizo al hombre sabiendo que en un momento se iba a alejar de él. Y el plan original de Dios pasaba por la redención en Cristo. Era un plan redencional de la humanidad. Y eso es algo tremendo que se nos revela en el corazón. Porque fuimos salvos, fuimos escogidos por Dios, como Cristo dijo, no fue vosotros que me escogieron, yo escogí a vosotros. Fuimos escogidos por Dios antes de que, no que antes que mi padre engendrara en la barriga de mi madre, no, antes que el mundo fuera hecho, Dios pensó en ti y pensó en mí y pensó que valía la pena salvarte en Cristo Jesús. Y esto es algo tremendo que se nos revela, porque no hubo méritos para ser salvo allí, tampoco desméritos para no ser salvo. Dios nos escogió simplemente por amor. Y eso es algo tremendo. Por amor nos ha escogido Dios. Nos amó antes que existieran mis tatarabuelos, ya me amaba Dios. Y eso me hace volar la cabeza, no logro entender todavía. Qué amor grande. Ese gigante de la creación, Dios nos hizo. Y esa revelación a lo que hace Dios en nosotros. Y cuando te hará revelar su misterio.
No sé ustedes, lo primero que pienso en misterio, pienso en la furgoneta de Scooby-Doo, ¿no? Misterio, que está escrito allí. No tiene nada que ver con eso, misterio. Misterio, la verdad, es algo que estaba oculto, que la gente no conocía todavía, como ya he mencionado, el tema de los gentiles, que Dios había planeado salvar todas las... Bueno, y es algo... Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, en ti será bendita todas las familias de la tierra. Y los judíos por ahí ya podían saber que el plan de Dios era salvar todas las familias de la tierra, no todas las familias judías. Pero bueno, al final Dios tuvo que revelar al corazón de ellos eso. La cosa es que, por ejemplo, como iglesia, hace 50 años atrás, Iglesia Río de Vida, Dios nos ha revelado el culto al Señor. Que nosotros tenemos que estar centrados en alabar a Dios y dar gloria a Dios, en un libro que escribió el pastor Jorge Pradas, diciendo, nosotros congregados para darle gloria, nosotros nos congregamos para dar gloria a Dios. Y esa fue una revelación que trajo a nuestra iglesia, ¿no? Así como otras iglesias recibió otra parte de su revelación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Jesús es riquísimo en gracia y revela una cosa que quiere a cada grupo, a cada persona o a cada iglesia. Y no quiere decir que une más o menos, pero bueno, Dios da una revelación a cada uno. La cosa es, ¿quién nos revela a Dios para esa sociedad de hoy? ¿Quién nos revela a Dios a esa generación? ¿Qué revelación quiere traer Dios? Porque ya hemos avanzado. Sin dejar lo que Dios nos ha regalado como iglesia, pero buscar qué quiere Dios de nosotros aquí. ¿Qué espera Dios de nosotros aquí? Y esto es muy importante, conocer la voluntad de Dios. Pero para eso tengo que permanecer con Jesús para que pueda revelarme. Versículo 9, 10. Y eso ya casi terminamos. Cristo reunió todas las cosas bajo su dominio. Y la verdad, ya he mencionado la semana pasada, Romanos 11:33 creo que es. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oh, qué profunda riqueza es el conocer y el saber de Dios, dice ese versículo. Y Cristo reunió todo en Él. Entonces me puse a preguntar, ¿hay algo que pueda alcanzar en Dios o fuera de Dios sin Cristo? No. ¿Qué es todo? Por eso dice, nosotros todo lo tenemos en Cristo. Por eso tener a Cristo es suficiente, porque en Cristo está todo, porque todo está bajo el dominio de Cristo. Vamos a ver más adelante que Él se hizo el cabeza de la creación y se lo dio a la iglesia, esa autoridad. Así que Cristo reunió todas las cosas bajo su dominio. Dice, tanto las cosas de la tierra como las cosas del cielo. ¿Y qué quiere decir las cosas de la tierra y las cosas del cielo? ¿No? Nosotros a veces hacemos esa separación. Las cosas de la tierra, los puedo imaginar, las cosas que necesitamos en el día a día. Necesitamos trabajar para adquirir dinero, para que podamos comprar comida, para que podamos comprar ropa, para que nuestros hijos estudien, para X cosas, para una enfermedad, para medicina, para todo de la tierra, referente aquí en la tierra, pues Cristo tiene todas las cosas bajo su control. Por eso Jesús dijo, no andéis, no os afanéis por lo que has de vestir o lo que has de comer, porque los lirios, porque los pajaritos, porque todos los cuido yo. Y eso se refiere a todas las cosas de la tierra está bajo su dominio. Ahora, también habla de las cosas del cielo. Todo lo que es espiritual, de carácter espiritual, está en Cristo. Por lo tanto, dice, voy a hacer un ayuno de 40 días para aumentar la autoridad espiritual que tengo. Lo que tienes que hacer
es estar en Cristo, permanecer en Cristo, porque el único que te puede dar algo es Él, porque tiene todo, todo lo que... Y yo, muchas veces yo he escuchado eso, yo llevo 30, bueno, parezco de 20 años, pero ya tengo 37 casi, tuve 3 años apartado, entonces ya 34 años de cristiano, practicante, porque siempre fui cristiano, pero... Y hay algunas frases que decimos así, vamos a orar con más fuerte que te va a venir el Espíritu Santo y tal. El Espíritu Santo también lo da Cristo. Si todas las cosas de la tierra y todas las cosas del cielo están, ¿a dónde? ¿En Cristo? Por eso dijo Jesús, permanezca en mí. Y voy a hacer énfasis en eso una y otra vez en ese estudio, porque es lo que Dios nos está llamando, permanecer en Cristo. Somos tentados a ir a varias cosas que hoy hay en el mercado cristiano evangélico, por así decir. Pero hay una sola cosa vital, permanecer en Él. Si queremos dones, si queremos desarrollar ministerios, si queremos que Dios se manifieste en medio nuestro, si esperamos milagros, señales y prodigios, hay que permanecer en Cristo y tener claro que Él es el centro de la iglesia. Y no solo el centro, es la cabeza de la iglesia. Toda bendición espiritual que desciende sobre la iglesia viene de Cristo. Porque Salmo 133, el aceite viene sobre la cabeza y la cabeza desciende sobre todo el cuerpo, dice, por las barbas y sobre todo el cuerpo. Es decir, hay una estructura. Cuando Dios derrama aceite sobre su iglesia, derrama sobre la cabeza que es Cristo Jesús. Y nosotros somos su cuerpo. No hay bendición espiritual fuera del derramar de aceite sobre la cabeza que es Jesús. No hay manera de avanzar en el ministerio sin Cristo. No hay manera de avanzar dones sin Cristo. Bueno, puede ejercer sus dones sin Cristo. Lo hizo Elvis Presley, lo hizo Axl Rose, lo hizo varios cantantes que conocemos, que se alejó de Dios y ejerció su don. Pero si quieres ejercer su don de manera que va a alabar a Dios, solo hay una manera de estar en Cristo. Versículo 11. En Cristo fuimos predestinados, ya hablé un poco de eso, a ser herederos de Dios. Como les he dicho, Pablo usa unas palabras difíciles, pero en resumen, Dios nos predestinó para ser herederos de Él. ¿Eso qué quiere decir? Juan 1:13 dice que Dios nos ha dado el poder, todo aquel que cree, dice hecho hijos de Dios. Es decir, toda la creación, todas las personas del mundo son hijos de Dios. No. Son criaturas de Dios, todos fueron creados por Dios. Pero los que son hijos de Dios son aquellos que nacieron de nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice, en Cristo fuimos predestinados a ser herederos juntamente con Él. Él es el primer heredero, obviamente, el legítimo para ser hijo de Dios. Y nosotros somos hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo. Porque si estamos en Cristo, nosotros fuimos incluidos en la herencia. ¿Y qué herencia tiene Dios? Dios, mi papá, pobre, ¿qué me puede dejar? Pero Dios, ¿qué va a dejar a Jesús de herencia? Y algo interesante, porque esa herencia no se recibe en la muerte del Padre, porque Dios nunca muere, ¿no? En vida disfrutamos de una herencia eterna, que no se acaba jamás, que es de una cantidad inagotable. Gracia sobre nuestras vidas. Y todo lo que Cristo... Hay una vieja canción en Brasil que dice, todo lo que Jesús conquistó en la cruz, nos ha dado Dios. Todo. ¿Y qué conquistó Jesús en la cruz? Todo. Terminó diciendo, consumado es, ya está. Dice que cogió las llaves de la muerte y del infierno. No sé cómo fue el cambio de llaves allí, pero fue allá, cogió las llaves del Hades y del infierno. Es decir, que ahora tiene poder, no solo en el cielo,
sino en la tierra y también bajo la tierra. En el infierno también tiene autoridad Jesús. Y es decir que, como decíamos semana pasada, nos hizo hijos suyos. Pero es necesario estar en Cristo para recibir todas las bendiciones de Dios, que reunió todas las cosas bajo Él. No voy a adentrar en ese tema porque es algo que está en el final, cuando el Espíritu Santo ejecuta eso, y nosotros vamos a ver sobre disfrutar lo que heredamos de Dios en nuestras vidas hoy. Versículo 12, ya hago un pequeño spoiler para que semana que viene esté acompañando. Versículo 12, para que seamos para la alabanza de su gloria. Me gusta terminar Pablo con esa especie de poesía que decía, para la alabanza de su gloria. Y, hermanos, si te das cuenta, fuimos creados para alabar a Dios. Ese versículo está diciendo que la creación, el ser humano, se hizo para alabar a Dios. ¿Qué meta debemos tener como iglesia? Pues la de la creación, de alabar a Dios, porque los cielos cantan la gloria de Dios, los pájaros, los ríos, los árboles le aplauden, las estrellas cantan delante de Él. ¿Y nosotros qué haremos? Aquí vamos a hacer una iglesia enfocada, bueno, en la obra social, por decir algo, no que esté mal la obra social, pero el centro de nuestra vida tiene que ser para la alabanza de su gloria. Porque si una nevera le usa como estufa, pues no va a estar correcto, porque no fue creado para eso. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Y si ese es el uso que se pensó cuando nos creó nosotros, pues mira, deberemos pensar un poquito en eso, que la felicidad a lo mejor encontramos cuando nosotros comenzamos a hacer aquello que fuimos creados. La iglesia existe para ese propósito. Queremos siempre dar gloria a Dios por todo lo que nos da. Como decía Pablo, que comamos, que bebamos, hacemos todo para la gloria de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esa revelación que nos hace en nuestras vidas, oh Dios, que Cristo, Señor, reunió todo bajo Él, Señor. Que todo lo que necesitamos es venir a Cristo y abrir nuestro corazón a Él, es permanecer en Él, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque te has revelado en nuestras vidas, Señor. Nos has escogido ante la fundación del mundo y nos predestinaste para heredar grandiosas riquezas en ti, Señor Jesús. Y eso queremos disfrutar, Señor, de esas riquezas espirituales que tiene para nosotros, Señor. Llévanos más allá en ti, Señor. Llévanos más allá en el ministerio que estamos ejerciendo. Llévanos más allá en los dones que tenemos. Llévanos más allá, Señor, en cada cosa que espera de nosotros, oh Dios. Para eso, las cosas de la tierra, sé que cuidas, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, Señor. Pero quiero pedir por las cosas del cielo, Señor. Enfoca nuestras vidas en las cosas del cielo, Señor. Te lo ruego. Te lo ruego, Jesús. Enséñanos a permanecer en ti, Señor. Enséñanos a no movernos de tu presencia, Señor. Porque tu presencia es la que necesitamos, Señor. Más que todo, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.